11:45 de la mañana, hoy es día 25 de noviembre. Hoy es un día muy especial, Saulo. No digamos muy un importante. Día, para homenajear ni para celebrar tal cual. ni nada. Es un día que es un día de lucha. Es un día de lucha, Sí, perfectamente. a nosotras las mujeres de mejor manera, ¿no? nos gusta mucho llamarlo así. Un día de lucha, hoy es un día que se conmemora o se recuerda el Día Internacional contra la Violencia de Género, ¿sí? ¿Por qué se celebra esta fecha? En realidad tiene una conmemoración que se remonta a 1981, cuando el movimiento feminista latinoamericano protestó contra la violencia de género con las hermanas Mirabal en la memoria. A partir de ese momento, bueno, este hecho quedó muy marcado en la memoria de toda la sociedad, sobre todo de las mujeres, especialmente de las mujeres, y a partir de entonces se considera que ese día es el Día Internacional contra la Violencia de Género, ¿sí? Para denunciar y erradicar la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo. Cada año las calles se tintan de morado y las asociaciones feministas convocan movilizaciones y actividades de concientización con el fin de reivindicar la lucha. Este año va a ser un año muy distinto por la pandemia, por el COVID, así que de todas maneras no queríamos dejar de recordarlo, y para eso tenemos para eso hay un lugar, invitado, para denunciar, hay un lugar en este contexto de pandemia. Después también él nos va a contar un poco, y estamos con quien es el titular de la Comisaría de la Mujer, es el comisario Diego Cipolla, quien está del otro lado, y a quien le damos las buenos días y bienvenido, comisario. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, déjame saludar a la mujer en su día de lucha. Muy bien. Muchas gracias. A su disposición. Bueno, comisario, hace un tiempito charlábamos con usted también, se ha hecho cargo de la Comisaría de la Mujer, y es un poco reivindicar, ¿no?, los derechos de la mujer ante la violencia de género, ante la agresividad, ante otras circunstancias y el desamparo, ¿no? ¿Cómo es el momento hoy en día de la Comisaría de la Mujer en la cual usted está a cargo? Sí, mira, yo recién hace un año que me hice cargo de esta comisaría, el 14 de enero más precisamente. Tengamos en cuenta que esta comisaría hace 11 años que está en pie. No es muy común ver a un masculino a cargo de una comisaría de la mujer, pero bueno, con esta igualdad de género, las autoridades me han designado a cargo de esta dependencia. Perfecto. Somos 17 los efectivos, en su mayoría, 16 son femeninas. Exacto. Estamos en primera instancia para solucionar todo lo que es el tema conflicto familiar, o sea, llámele violencia familiar o de género. Hemos tenido casos de grooming, bullying, y sobre todo la protección integral de los derechos de los niños, ¿no?, que es lo que más también nos interesa. Totalmente. Comisario, además del personal femenino, el personal policial, hay personal idóneo, grupo de psicólogos, porque es un equipo que se trabaja no solamente en la prevención y en la seguridad y en la toma de denuncias, sino también en la protección de la víctima. Una vez que llega a la comisaría se pone en marcha, digamos, también esta palabra tan común que es el protocolo, ¿no? Exactamente. He logrado conformar en este año un gran equipo de trabajo, más que nada grandes seres humanos, que son las mujeres que componen esta dependencia. Porque tengamos en cuenta que cada ciudadana o cada individuo que ingresa a esta comisaría con algún conflicto, ella seguramente lo viene arrastrando de mucho tiempo y cuesta asimilar. Nosotros tenemos un protocolo de lo que es violencia familiar. En primera instancia tenemos un equipo interdisciplinario que está a cargo de una trabajadora social, la oficial inspector de Antoni. Ella en primera instancia es la que se encarga de asistir a la víctima, de contenerla, de aconsejarla, de asesorarla, de estar con ella al momento de la denuncia, porque mucha gente se ha hecho presente en esta dependencia y le ha costado manifestarse en contra de su expareja o su pareja actual y demás. Entonces necesita ese tipo de contención. Después, nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer con respecto a la denuncia y activar todos los órganos judiciales que están a nuestro alcance. La mayoría de las femeninas que componen esta dependencia, todas reciben capacitaciones, por eso no es muy común con el resto de las dependencias. Ya sea capacitaciones en lo que es la violencia familiar, género y demás. Por parte de la superintendencia
por parte de la Superintendencia General de Política de Género, que está en La Plata. Pero a mediados de año, a partir de mayo, nosotros ya dejamos de depender de la Superintendencia General de Política de Género. Ya dejamos de ser una comisaría descentralizada. Ya dependemos directamente de la Superintendencia de Seguridad Regional Oeste 2, que está en la ciudad de Pehuajó. Bien. Comisario, un poco para que la gente que nos está escuchando y sobre todo las mujeres que están atravesando una situación de violencia de género sepan cuáles son los procedimientos a seguir en una situación como la que están viviendo. Se acercan a la comisaría, hacen la denuncia, si no pudieran hacerlo por la cuestión de que se encuentran obviamente digamos controladas por su marido, por su pareja, ¿cómo pueden acercarse de manera virtual? ¿Sí? Sí, existe bueno, una línea de atención a las mujeres que es el 144, que bueno, esto, ya fue difundido durante mucho tiempo en los medios. Hemos recibido muchas denuncias, no solamente de las víctimas directamente, Ajá. sino de familiares. Bien. De Y familiares en ese directamente caso, golpeados. ¿cómo se procede? Nosotros trabajamos como si estuviéramos hablando con la misma Víctima. la víctima en cuestión. Ajá. En este caso ahí intervengo yo directamente, me hago presente en el domicilio de la víctima, que es lo que comúnmente hacemos. Bien. Y activamos el protocolo de seguridad para con la víctima. Esté el agresor con ella o no esté el agresor. Comúnmente lo que hago yo con el personal nuestro es trasladar a la víctima a la dependencia y después, bueno, seguir con el Bien. comunicar Y si la víctima niega, por ejemplo, que esa denuncia que han radicado los familiares existe, es decir, si la víctima dice, no, esto no está pasando en mi casa, porque bueno, obviamente hay una manipulación por parte de la pareja, ¿ustedes cómo pueden proceder ante eso? Exactamente, y no ha pasado que han venido a la comisaría en forma muy grotesca o muy violenta en contra del personal policial, donde las cuestiones no eran así. Pero bueno, nosotros lamentablemente no podemos hacer mucho cuando una señora no cuando la no víctima no acepta, ayuda. claro. Cuando la acepte, claro, bajo ninguna circunstancia la ciudadana acepta la ayuda tanto de la policía como del órgano judicial. No ha pasado. Claro. Ha pasado. Por eso nosotros siempre asesoramos que denuncien. La comisaría está abierta, más allá de la gran situación que hemos tenido este año, que es con respecto a la pandemia. Claro, Nosotros, claro. la comisaría sigue Funcionando perfectamente. sigue funcionando, las denuncias se siguen tomando, y bueno, Bien. lamentablemente el trabajo día a día... Comisario, lo voy a interrumpir ahí cuando usted dice en este momento de pandemia, policía se basa mucho en estadísticas, y en este momento de pandemia, donde hay mucha más vinculación interna al domicilio, donde la ansiedad, el momento de la pandemia nos pone todo un poco en un contexto bastante bravo. ¿Se ha incrementado el hecho de la violencia de género? ¿Ustedes estadísticamente han recibido más denuncias, se ha actuado más? No, mira, con respecto al año pasado, yo estuve haciendo bueno, ustedes sabrán que estadísticamente nosotros no, más con mi pensar, no hago estadística con relación a lo que es violencia de género o las víctimas en su defecto. Son víctimas y no son un número. Es lo que yo a las autoridades policiales y al órgano competente le he manifestado. Yo trabajo con víctimas, no con un número. Sí. Me interesa lo que es la parte estadística. Sino solucionar los problemas y los conflictos, porque la mayoría son conflictos que están dentro del núcleo familiar. Sí. Pero hemos tenido, se han tomado las mismas denuncias que el año pasado, así que no ha cambiado. No ha recrudecido. Bueno. Exactamente. Bien, como solemos escuchar, la mayoría de las veces el que perpetra la violencia de género no recibe por ahí más que una perimetral, un distanciamiento. Generalmente, si no hay una lesión casi mortal, no se genera ninguna condena. Esto, ¿cómo se vive en Los Toldos con una comunidad tan pequeña donde por ahí los agresores son conocidos, están cerca?
bueno, ¿cómo lo, digamos, es constante la transgresión de la perimetral, por ejemplo? ¿Cómo lo viven ustedes? Mira, la forma nuestra de trabajo es simple. Nosotros hemos detectado violaciones de perimetral, lo que sería desobediencia, y hemos aprendido a los agresores. Ajá. Tengo la suerte de tener un gran apoyo de parte del Poder Judicial, tanto de la Ayudantía Fiscal de General Viamonte como del doctor juez de letrado, donde trabajamos mancomunadamente y hemos aprendido a los agresores, porque en realidad nosotros a la víctima no es que se termina cuando la víctima hace la denuncia y se retira. Totalmente, claro. Tenemos personal, como te estaba refiriendo hoy, la oficial inspectora Antoni, que hace un seguimiento semanalmente de todas las víctimas que entran a esta dependencia, para saber qué necesita, cómo están los hijos, más allá que los menores, que también sufren violencia psicológica, porque obviamente las criaturas que ven al padre y a la madre discutiendo, golpeándose, también sufren un daño psicológico. Le damos intervención también al servicio local, a cargo de la doctora Belén Taliaferro, que le hace también un seguimiento a los menores. O sea, son muchos órganos que intervienen están trabajando juntos. No nos quedamos solamente con el tema de la denuncia. Para entender que la perimetral es la único que lo dispone es el Poder Judicial, en el sentido de que ustedes son órganos de contralor. Claro, tanto la perimetral como demás medidas judiciales, como puede ser órdenes de exclusión, allanamiento y demás, tienen tanto competencia del juez de letrado como la Ayudantía Fiscal. Gracias a Dios hemos logrado tener un buen funcionamiento este año. Perfecto. Que es lo que tendría que ser en todas las ciudades, ¿no? Exacto. Los Toldos cuenta, ¿verdad? Con un lugar, con un... no me sale la palabra. Sí, un albergue. Un albergue, gracias, Saúl, para las mujeres que están atravesando esta situación y por ahí no tienen, que es lo que suele suceder. Muchas mujeres no denuncian porque no tienen justamente a dónde ir, ¿verdad? Entonces, esto va a ser muy importante, me parece, para seguir, digamos, para continuar esta cadena que inicia con la denuncia, pero que después, como bien usted contaba, tiene de protección. Claro, tienen, muchos pasos a seguir. Sí, en realidad se llama Casa de Contención. Ahí está, gracias. Son dos, que no va a faltar mucho para que ya queden inauguradas. Perfecto. Pero bueno, comúnmente hemos tenido familiares que han decidido, como la misma palabra lo dice, Casa de Contención, han requerido ir a la casa de otro familiar. Bien. Eso a mí también es lo que me interesa, que una familia, una señora con dos criaturas, no vaya sola a una casa, por más que esté vigilada por policía y demás, sino que esté contenida por un familiar, más allá de la contención que se le da en esta comisaría. Sea hermana, madre o tía. Tal cual. Pero sí, no va a faltar mucho para que se inauguren esas dos casas de contención. Perfecto. Bueno, qué buena noticia. Es una buena noticia. Bueno, comisario, no sé si por ahí quiere aclarar algo más o dejar algún dato para la gente que nos está escuchando. Me interesaría que se recuerden las vías de comunicación, que no duden. El Consejo, me imagino que desde la parte judicial y policial y nosotros los medios estamos tratando de compenetrar y sobre todo concientizar. Denuncien, esa es la palabra, porque después tenemos que lamentablemente después se llega a la consecuencia de tener que lamentar víctimas. A veces el miedo, el pánico, la convivencia hace que no nos acerquemos, pero creo que el consejo de usted debe ser muy claro, ¿no? Exactamente. A nosotros lo único que nos interesa es que nosotros, tanto la policía como el Poder Judicial, tengan conocimiento, ya sea por vía telefónica o por algún familiar, sobre violencia de género o sobre violencia familiar. Nosotros tenemos que tomar conocimiento para poder actuar, si no sería imposible. Exacto. Pero bueno, la denuncia puede ser telefónicamente, puede ser en la línea gratuita, la 144, hay varios sistemas. Varias formas, bien. Exactamente. Pero bueno, lo principal es que denuncien. Después tanto nosotros como el Poder Judicial, sabe cómo resguardar a la víctima de sus posibles agresores. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias, comisario, y bueno, lo despedimos. Gracias por el tiempo.
Bueno, muchísimas gracias por la nota y a su disposición. Bueno, Gracias. ahí Buen día. estaba Diego Cipolla, es el titular de la Comisaría de la Mujer. En este día es donde se recuerda y se conmemora este día contra la violencia de contra género. la violencia de género. Así Pausa. es. Son las 12 casi. Las 2 en punto del mediodía, esto es hora 11. Y nos vamos a una pausa, ¿le parece, operador?